Tenemos a don Ramón Santos, como todos los sábados, el hombre que nos trajo la idea para implementar un sábado agropecuario. La revista 110, creada en el año 1987 en Radio Televisión Dominicana, a partir de esa fecha se dedicó a especializar algunos días en los temas más importantes que tienen los países, las naciones y las personas: comida, educación y salud. Para ello, especializamos algunos días, como el sábado agropecuario, la revista médica y el tema de educación. Nosotros quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a Ramón, pero nos quejábamos del sector. Es un sector muy complejo, muy diferente, es decir, que el sector agropecuario, aunque el producto terminal sea comida o algo para comer, los actores son muy diferentes. Hay gobierno, hay sector privado, hay grandes productores y hay pequeños productores. Y los problemas de hoy son exactamente los mismos que hace 30 años. El pequeño productor tiene que acudir a los gobiernos, Banco Agrícola, el FEDA y la ayuda directa que los diferentes presidentes le otorgan. Se ha convertido en un elemento político y el sector agropecuario tiene que cerrar filas siempre con los gobiernos. El sector técnico lo representa la ANPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, que incluye los agrónomos y los veterinarios. No, los ingenieros. Agrónomos e ingenieros agrónomos. Agrónomos, ingenieros agrónomos. Los veterinarios están aparte. Veterinarios. Eso también tenemos el sector privado y el sector oficial. Es una obligación de todos los gobiernos en todas partes del mundo tratar de lograr la autosuficiencia alimentaria. Por encima de todo, se trata de que una población determinada pueda lograr en su territorio producir su comida. Pero, como las poblaciones crecen, las tierras a veces no son suficientes o técnicamente no son explotadas en la dirección correcta. Entonces se ven obligados a importar el resto. Es indudable, señores, no se puede quitar, que si usted ve cuál era la situación de los primeros pobladores de la isla al día de hoy, va a entender que hemos progresado. ¿Por qué? Porque en los primeros años de la República, la mayoría de nuestros alimentos eran importados. Aquí se producía víveres, pero las proteínas eran prácticamente importadas todas. Hoy, aunque no hemos satisfecho esas expectativas, podemos decir que hay 2 productos o 3 productos que se producen plenamente. Y el resto
estamos luchando por lograrlo. Siempre hay puntos de discusión. Cuando te dicen que el arroz y el pollo ya son productos plenamente producidos aquí, te van a decir sí, pero el alimento de los pollos y los insumos del arroz son importados. Sí, pero como quieres un avance. De modo que la conversación correcta para un día como hoy, a 7 días de terminar este año y venir un año electoral, lo que procede es, primero, revisar si lo que estamos haciendo está bien. Segundo, de cuáles son las expectativas para el futuro, qué debemos hacer el año que viene. Pero la gran pregunta es, ¿debe de ser el gobierno el único encargado y preocupado por los problemas de producción? No. Tiene que haber definitivamente una responsabilidad, un compromiso del sector privado y de todos los sectores, de todos los niveles que están involucrados en este tipo de producto, comida. ¿Quiénes son? Son muchos los actores. La tierra, el terrateniente, el agricultor, los insumos, abonos, fertilizantes, las industrias que procesan los alimentos, los exportadores, los que distribuyen la comida, los intermediarios. Nadie va a acabar con los intermediarios, porque es imposible que una persona que produzca un racimo de plátanos en la ciudad de Moca o en la provincia de Moca pueda tener el poder de colocarla en el mercado de la capital. Siempre se necesitará eso. Yo quiero dejar a Ramón para que con la experiencia que él tiene nos diga cuáles son los elementos, sin que se haga crítica, sin hacer crítica, porque este gobierno es parte de todos los gobiernos que hemos tenido y de todos los problemas. Entonces, si tú traes aquí un productor, de una vez dice que quieren más recursos para el Banco Agrícola. Sí, se necesitan más, se necesita de todo más. Busque un sector que está satisfecho. La energía. ¿Hay luz para todo el país? No. ¿Hay comida para todo el país? No, hay que importarla. Aquí lo único que hay de más es demasiado vehículo. Pero vamos a dejar a Ramón que nos diga, más o menos, cuáles deben ser las prioridades de nosotros a partir de ahora y hacer una agenda de un año. ¿Qué le toca al gobierno? ¿Qué le toca al sector privado? ¿Qué le toca al productor grande? ¿Y qué le toca al productor pequeño? ¿Y qué le toca al importador? Ramón. Bien, usted ha hecho casi un programa de gobierno ahí, agropecuario, pero hay que hacerlo. Nosotros siempre hemos pensado que la planificación ante todo. Usted no puede salir iniciando un año, iniciando un periodo gubernamental. Por eso los gobiernos hacen programas de gobierno de esa área. Ya la mayoría de las áreas del país están duplicadas entre los funcionarios y lo que prometen hacer si ganan los políticos. Sin embargo, hay cosas que no cambian y hay cosas que cambian, y ahí viene a veces el problema, que cuando cambian la gente no la asimila, sí le perjudican, porque si le benefician se convierten
de la noche a la mañana en actores de primera línea de todo lo que ha cambiado. Entonces, la agropecuaria ha ido desarrollándose paulatinamente. En la misma medida que ha ido cambiando, los productores han respondido. Unas veces muy bien, otras veces no tan bien, porque depende de la tradición, del clima, del tipo de tierra, de la costumbre y hasta de la propia actitud de los productores a veces. A veces hay productores que dicen, mira, hay una variedad nueva de batata que está de moda, que ha mantenido mejores precios que las demás. Y tú le dices, bueno, siembra de esa batata que va a aumentar la rentabilidad. Y dice, yo no me voy a complicar, yo no conozco ese producto y yo mi tierra no la voy a sembrar de batata, yo la voy a sembrar de lo que yo la he sembrado siempre, de yuca o de plátano o de lo que sea. Hay lo que se llama la zonificación por condiciones ecológicas, es decir, usted debe saber ya, y estamos hablando a nivel de dirección de la agropecuaria nacional y de cualquier actividad productiva, para qué es que tiene mejor vocación su tierra. Y la mejor vocación, lógicamente, está determinada por la rentabilidad y por muchísimos factores en lo que interviene el clima, las posibilidades de riego, la exigencia del cultivo, y en base a eso es que existen las instituciones también del Estado tecnológicas para indicarle a los productores que no tienen que ser especialistas, porque un productor, la mayoría de los productores son productores porque son hijos de productores o porque nacieron en eso o porque no tienen de otra. Porque usted se fija cuando usted sobrevuela o camina la línea noroeste, el centro de La Vega, agrícolamente estoy hablando, no de la ciudad, la zona, las 11 provincias que son, o 9 que son principalmente arroceras, usted ve que esa infraestructura y esa nivelación que tiene esas tierras y las posibilidades de agua son excelentes para arroz y algunos otros cultivos. Entonces, la seguridad alimentaria, que yo siempre digo que es un término que tiene algunas cositas que a mí no me gustan, particularmente, y son actitudes mías, personales, si se quiere, hay que garantizarla a como dé lugar, con preferiblemente la producción nacional. Pero cuando la producción nacional no alcanza por razones climáticas, por razones de recursos, por muchísimas razones que a veces no alcanza. Y en eso podemos citar uno de nuestros principales productos. Nosotros nos pasamos como 100 años, 80, 70 años, siendo autosuficientes en habichuelas. Y para completar esa autosuficiencia, el gobierno distribuía en las lomas muchísimas habichuelas negras para semilla. Pero ¿qué pasa? En la medida que fuimos conociendo lo que le hacía al medio ambiente, a la ecología y los daños que ocasionaba la siembra en la montaña, porque habichuelas negras ni ningún tipo de leguminosa usted la puede sembrar entre las hierbas, tiene que preparar el terreno, ararlo, y eso lo pone vulnerable a que las lluvias le vayan sedimentándola hacia abajo, llevándose la capa vegetal. Entonces eso se prohibió, eso lo logramos corregir. Alguien dirá, bueno, pero yo vi en tal loma que estaban sembrando, sí, pero eso no es significativo, eso no existe. Eso pasó una vez, incluso ha estado en cuando era Foresta que se encargaba del medio ambiente. Eso se controlaba prácticamente 100%, solo bastó que varios años para implementar esa prohibición el gobierno se fortaleciera en cuanto a los inspectores, en cuanto a la vigilancia. A veces los helicópteros trabajaban y cuando estaban quemando, hacían una quema
en una montaña de esa, entonces procedía el sometimiento y ya eso se eliminó y ese daño a la ecología se quitó, pero ese déficit se arrastra todavía porque conforme eso surgió, también las llanuras que se sembraban de habichuelas fueron sustituidas por otros rubros, por otros cultivos, no de mayor rentabilidad necesariamente, porque la habichuela es rentable. Sin embargo, la habichuela que no tiene regadío no promedia ser rentable porque está a la expensa de las lluvias de la naturaleza, y eso sucede cuando se conjugan una serie de factores que no necesariamente hace 20 o 30 años es la misma pluviometría en las mismas zonas que antes, porque el agua que cae en el mundo es la misma casi todos los años. La diferencia está que la que cae en el mar no se aprovecha en la agropecuaria. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que el reto para los productores nacionales y para las autoridades que han manejado la agropecuaria sea mayor y que la inversión lógicamente sea mayor. Ahora bien, la producción nacional está sujeta también a los planes de los países grandes productores y a los planes de la política que trazan los dueños del mundo, los jefes del mundo, para decirlo de otra manera, porque ellos no han venido a quitarle la parcela a nadie. Ellos imponen las cosas y ya hay experiencia bastante acumulada cuando nos comenzaron a decir que la tierra que se dedicaba a la caña de azúcar había que irla dedicando a diversificación de cultivo en un programa que había, porque iba a venir un cirón de maíz que no iba a ser necesaria. Yo no creo, ni pienso que hubo una mala fe en eso. Yo creo que ellos estaban creyendo que realmente iba a ser así, o tal vez había algún interés diferente. Sin embargo, nosotros desmontamos, y ustedes han visto la situación que ha pasado con la venta de los ingenios, el problema con el mercado de la caña, y mercados tan importantes como el nuestro. Por esas razones y por otras razones sumadas a esas, lo que pasó en Cuba, que también era uno de los países más productores de caña de azúcar, están a la vista de todos y ha habido que estar diversificando en cultivos a veces que no son de la naturaleza que tenían esos predios de la caña de azúcar. Entonces, retomando lo que el doctor dice de que lo que debemos hacer, es simple, eso no es tan complicado. La ejecución es la que es complicada y los recursos son los que son complicados cuando los gobernantes se ponen a hacer balance de necesidades de recursos y a comparar una cosa tan eventual como la agropecuaria y tan importante con otras cosas que finalmente son obras que también se necesitan, pero que muchas veces no se necesitan tanto y no obedecen necesariamente a la seguridad alimentaria, que es lo que hasta ahora necesitan los pueblos, producir su propia comida. Eso no va a ser 100% nunca, porque hay porcientos importantes de gente que no comen una cosa o no comen la otra y su alimentación es diferente, incluyendo la diferenciación entre las clases sociales. Arroz, habichuela y carne de pollo es el plato, y carne de res y de cerdo. Es la bandera dominicana, pero no es la bandera para todo el mundo. Usted se encuentra con gente, mucha gente, que tiene 50, 60 años que no come arroz, no lo ha comido nunca, o casi nunca. Que es escaso, sí, pero hay otros que no comen carne o pertenecen a una organización alimentaria de esta, los vegan, que no comen animales muertos, entonces comen, no sé cómo le llaman a lo que ellos comen, porque a veces dan su violadita, pero tienen un hábito de alimentos. Entonces,
¿A qué le interesa al gobierno? El porciento más alto, la mayoría de los dominicanos come arroz, habichuela y carne, un cereal, una leguminosa, como la habichuela, y ahora ya los países se están intercambiando de estas leguminosas, que se le llama a los frutos que se presentan y que en legumbre, que son como la habichuela, pero también hay caupí, que en momentos se ha estado promocionando aquí. Ahora vienen muchísimos granos, que la gente cree que todo lo que viene de fuera es bueno, y muchas veces esos granos, aunque son buenos de sabor algunos, no tienen la proteína que tiene la habichuela. Entonces, el gobierno, lo que le corresponde hacer a cualquier gobierno, es establecer cuál es su consumo, programar la asistencia que le va a dar a los productores, porque el gobierno no tiene tierra, tiene unas cuantas finquitas por ahí que hereda del proceso aquel de la salida de Trujillo del poder por la muerte, y todavía se habla de proyectos para ayudar una situación en específico. Hay a lo mejor algún millón de tareas que el gobierno tenga distribuidas entre zonas de tierra del Estado, pero eso no significa nada frente a la necesidad nacional. No significa muchas cosas para un fin específico, pero en cuanto a la producción nacional no significa nada, de modo y manera que los cambios de hábitos, el gobierno que esté tiene que ajustarlo al momento, y ya las estadísticas están tan adelantadas que no hay necesidad de que hayan diferencias tan grandes en la política de siembra, que, ojo, entre comillas, el productor siembra en su finca lo que él quiere, no lo que quiera el gobierno. Pero es poco probable que un gobierno que se vea que tiene una política definida de respaldo a la agricultura como este, le recomiende a un productor que siembre X producto, porque las estadísticas dicen que hay más producto de la cuenta sembrado del que se debe sembrar, que se suicide y lo siembre para luego venderlo a un precio que no tenga rentabilidad. El punto neurálgico, y que siempre se hacen los conflictos con las organizaciones, porque está organizado el país en los principales productos. Aquí no hay un producto principal que no tenga detrás una gran organización. Y ustedes ven las habichuelas de San Juan, que antes eran las habichuelas del país, porque ya casi habichuelas nada más se siembra en San Juan en esas cantidades, y en algunos sitios del este, que en Moca se sembraba antes, en La Vega, en San Francisco de Macorís, ya casi nadie siembra habichuelas, porque hay otros cultivos que son menos sensibles a la sequía y menos exigentes a las lluvias, que tienen que caerle en una fecha determinada. No es que cuántos milímetros cayeron este año, no es que en la semana de tal a la semana tal cuánto llovió, porque es un producto altamente sensible, que si la lluvia le llegó cerca de la floración 5 o 6 días después de cuando debió llegar, o 10 días, probablemente la producción la baja a la mitad o a menos. Entonces, los gobiernos, y estoy mezclándolo para que se pueda entender más fácil, tienen que coger los rubros. ¿Cuántas tareas se necesitan de esto? A una producción promedio de tanto, y el país va a necesitar tanto, ¿en qué época? Y eso, con la facilidad de las estadísticas, aunque no han dejado de pasar ministros de Agricultura que no le importa, que no le dan el apoyo a las organizaciones técnicas de la agricultura, tiene un viceministerio de planificación que se ha llamado de diferentes maneras a través del tiempo, pero que hace lo mismo, pero no siempre hace lo mismo porque depende del apoyo, porque dicho sea de paso, el libre comercio que quitó los subsidios, aunque los países que lo impusieron lo hacen, le bajó el presupuesto a la agricultura. En la agricultura creo que son 12 o 13 mil millones de pesos lo que le dan, que no da para una regional ser atendida en un momento de crisis o en un momento que se quiera prever algo. Eso es lo que hace el gobierno, ese es el deber, y también el deber del gobierno, que es el deber del Estado, es
un país que esté desarrollándose, que haya subido su población turística, que haya crecido la población como ha crecido que ya somos casi 11 millones de habitantes, y que tengamos problemas como el del vecino país de Haití, que tenemos sin entrar en que si se necesitan o no, tenemos unos millones también de haitianos viviendo aquí, tiene la responsabilidad de alimentarlos, a los que vienen por turismo y a los que están aquí y a todos los dominicanos. En ese caso, cuando falta un producto, gústele o no a los productores, hay que importarlo. Ahora, ¿de qué se quejan la mayoría de los productores? Muchas veces, número uno, de que pudiendo ellos, hay gente como yo que siempre hemos estado de acuerdo en que se incluyan los productores, que ellos se especialicen en importaciones para que puedan participar de las importaciones agropecuarias, porque nadie más llamado a beneficiarse con eso que el que produce, porque él es el que va a sufrir cuando la mano se le va a los gobiernos en la importación. Los productores nacionales le perjudica y ellos tienen que cargar con ese perjuicio. Y son otros los que se benefician con la importación. En ese caso, nosotros siempre hemos pensado que, y cada vez que se ha podido, los hemos puesto a participar, porque hay que reconocerlo también, pero ha ido desapareciendo esa práctica de que los productores nacionales, los que están organizados, deben participar en la importación, pero no de manera obligatoria, sino de una manera que pueda considerarse como voluntaria, y que los productores puedan hacer de esa actividad un equilibrio con el perjuicio que le dan las importaciones, que solamente perjudican a los productores cuando no se maneja bien la planificación o cuando se trae más cantidad que la necesaria. Ahora bien, a veces los productores, como es su interés de que no se traiga nada de importación, se les va la mano en sus reclamos, porque hay un pueblo que comienza a criticar que si la libra de tal cosa está a tal precio, que es por las importaciones que ellos no venden. Pero otra cosa es cuando ellos tienen participación en la importación, no es que se exceden, pero en casos de productos que han ido en decadencia, como en el caso del ajo, que son productos carísimos, cuando usted se gana un margen en un producto caro como el ajo, es un margen grande. Y entonces han habido gente que se dedica a importar y que también se dedicaba a comercializar ajo localmente, producto de sus fincas que las tenía, y otros no tenían finca y solo acechaban que viniera la cosecha para hacer sus operaciones. Hay personas e instituciones que se han ocupado de eso, unas bien y otras mal. Hay un tema bastante largo con eso, porque nosotros creemos que una variedad de ajo que no tenga un rendimiento importante, hemos hecho cifras, y la verdad es que en algunos momentos que hicimos las cifras, la importación producía un balance más positivo que el que esperar algunos predios que producían 6 y 7 quintales de ajo por tarea, que eso no es rentable, porque en ese tiempo justamente se consumían muchos productos químicos en la siembra, y la sanidad de las tierras, conjuntamente con el bajo rendimiento, invitaban a que se hicieran las importaciones. ¿Qué pasa con eso? Que en ese tiempo el ajo pagaba un por ciento, unos impuestos de importación, pero la semilla no pagaba. Y muchos productores que participaban en la importación de semillas para sus predios y para sembrar el país, los que podían, entonces presionaban a las autoridades para que le dieran más quintales, diciéndole algo en lo que uno cae en el engaño fácil cuando es autoridad.
vamos a sembrar qué sé yo cuántos mil tareas, pero realmente a veces lo que se iba a sembrar era la mitad o menos de la semilla que se importaba como semilla sin pagar impuestos, que es un ajo muy bonito, y entonces se mandaba ese al mercado y así se fue deteriorando con otros fenómenos más que pasaron el tema del ajo a un extremo de que ya casi se produce muy poco ajo en el país. Y hay técnicos que entienden que esas tierras que se dedican a ajo pudieran producir otros productos de ciclo más corto y de más alta rentabilidad al término del año. Así las cosas, la agropecuaria va en franco crecimiento, acorde y a veces más alta que lo que se requiere en el consumo. Hay ya algunos productos que están en exceso en producción y es la responsabilidad del gobierno que nosotros particularmente entendemos que la ha cumplido al pie de la letra, y yo digo a veces que en algunas cosas, aunque falte algo por hacer, hay otras cosas que se han ido un poquito muy adelantado, entonces la gente a veces entiende que en todo tiene que intervenir el más alto nivel de las autoridades para resolverle sus problemas. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos con otros temas agropecuarios en este día de hoy.